Mi esposo murió y mi hija se quedó con la casa familiar y $8 millones. A mí me dejaron una casucha vieja en medio del monte. Al poco tiempo, mi propia hija me echó: vete a vivir con los animales, vieja. Días después, lo que encontré en esa cabaña la dejó sin habla. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me ves. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Me llamo Nora y tengo 57 años. Durante 26 años creí entender a mi familia. Pensé que el amor y la lealtad eran un suelo firme, hasta que Daniel, mi esposo, falleció y el piso se abrió bajo mis pies. La lectura del testamento fue en el despacho del licenciado Aranda, un señor enjuto con gafas siempre a punto de deslizarse por la nariz. Yo estaba hundida en una silla de cuero agrietado, las manos apretadas en el regazo para que no se me notaran los temblores. A mi lado, mi hija Celia llevaba un traje negro impecable, de esos que yo jamás le había visto. Y una postura tan rígida que parecía esculpida. Bien, dijo Aranda, aclarando la garganta. Procederé a leer los últimos deseos de Daniel Ríos. El corazón me golpeó el pecho. Daniel y yo nos casamos cuando yo tenía 31, levantamos una vida, un hogar y planes a pulso. En mi cabeza, lo razonable era que todo se repartiera con justicia, quizá la mayor parte para mí, porque Celia ya tenía su carrera de abogada y no le faltaba nada. A mi querida esposa, Nora, leyó Aranda, y yo me incorporé un poco: le dejo la cabaña de Arroyo Seco Road, con todo su contenido. Fruncí el ceño. Aquella cabaña era una estructura vieja que Daniel heredó de su padre. Nunca la tocamos, costaba más arreglarla que tirarla abajo. A mi amada hija, Celia Ríos, continuó Aranda, le dejo la casa de la calle Nogal, todas las cuentas e inversiones, y la suma total de $8 millones. El mundo se congeló. 8 millones. La casa en la que viví toda mi vida adulta. Todo lo que construimos juntos. Celia lo recibía todo. Yo me quedaba con una cabaña que se caía a pedazos. Debe haber un error, susurré, casi sin voz. Celia se giró con una sonrisa sin brillo. No hay ningún error, mamá. Papá sabía lo que hacía. El licenciado Aranda me miró con algo parecido a la compasión. Los términos son clarísimos, señora Ríos. Su esposo fue muy específico. Salimos en silencio. El sol de abril me pareció insolente. En el coche, Celia no dijo palabra, pero su satisfacción era un horno encendido. Esa noche, mientras yo preparaba la cena por pura inercia, Celia habló al fin. Mamá, tenemos que hablar de tu vivienda. Dejé el cuchillo sobre la tabla. ¿Qué hay que hablar? Esta casa ahora es mía. Y creo que es momento de que tengas tu propio espacio. La miré, esperando que se desdijera. Esta ha sido mi casa durante 26 años. Aquí hice vida con tu padre. Papá ya no está, dijo, sin un temblor. Y la casa me pertenece. Tú tienes la cabaña. Esa cabaña no tiene luz ni agua. El techo se hunde. Encogió los hombros, liviana. Pues tendrás que arreglarla. No quiero que esto se ponga feo. Tienes una semana para empacar. Me ardieron las mejillas. ¿Una semana? Una semana, repitió. Considéralo una oportunidad para independizarte. Siempre decías que querías tiempo para ti. Los días siguientes fueron un torbellino sucio. Guardé fotos, ropa, cartas, un par de mantas. Celia vigilaba cada caja. Eso no, me cortó cuando toqué la porcelana de mi madre. Vino con la casa. Es de tu abuela, Celia. Ahora es parte de mi herencia. El último día, mientras yo acomodaba 2 maletas en mi viejo sedán, Celia salió luciendo un vestido de diseñador y joyas nuevas. No es personal, mamá, dijo con voz de hielo. Papá tendría sus razones. ¿Y cuáles crees que eran? Pregunté con la voz rota. Se acercó lo suficiente para que yo viera el brillo duro en sus ojos. Tal vez entendió que siempre fuiste una carga. Dependiente. Sin aportar gran cosa. Quiso asegurarse de que yo, que si construye algo, recibiera lo que merezco. Sus palabras fueron metralla. Renuncié a mi carrera para criarte, alcancé a decir. Dejé mi trabajo porque tú y tu padre lo preferían. Nadie te obligó, respondió,
tajante. Fueron tus decisiones. Subí al coche con las manos temblorosas. Ella se quedó en el umbral, estatua satisfecha, viéndome marchar de la única casa que conocí como adulta. Llegué a la cabaña con el sol cayendo. Se veía peor de lo que recordaba, pintura levantada, ventanas quebradas, la escalinata coja. Aún así, era lo único que tenía. Esa primera noche, tendida en el suelo sobre una manta vieja, mirando las estrellas por un agujero del techo, lloré como no lo hacía desde niña. No solo por el hogar perdido, sino por la hija en la que no reconocía a la niña que crié. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuándo se volvió de piedra? Entre los sollozos, algo se encendió muy adentro. No era rabia. Aún no. Era una decisión diminuta y feroz, no me quebraría. Si Celia pensaba que me iba a rendir, no me conocía. Los primeros días fueron un aprendizaje cruel. Sin electricidad, me alumbraba con velas y una linterna deslucida. Sin agua, caminaba media milla hasta un pozo, arrastrando cubetas que me abrían grietas en las manos. El cuerpo dolía, pero dolía más el vacío. Al tercer día, mi hermana Luisa llamó con voz extraña. Nora, ¿es cierto lo que dice Celia? ¿Qué dice? Que te pusiste violenta en la lectura. Que gritaste al abogado por no dejarte el dinero. El teléfono pesó un mundo. Es falso, Luisa. Jamás hice eso. También dice que la acosas, que le exiges plata y que piensas impugnar el testamento. Mentira. Soy tu hermana, me conoces. Silencio largo. No sé qué pensar. Celia sonaba asustada. Corté y me derrumbé sobre el piso de madera podrida. No bastaba con echarme, ahora me pintaba de villana. En los días siguientes, mi cuñada Magda pospuso nuestro almuerzo de los viernes. Mi prima Sara sugirió que pidiera ayuda por el alcohol, algo que jamás fue un problema. Cada llamada era una estocada. Celia estaba tejiendo su versión y la gente prefería ese hilo. Una semana después de instalarme, Celia apareció en mi puerta. Llegó en un coupé nuevo color grafito, con un abrigo que valía más que mi coche. Hola, mamá, dijo con sonrisa de vitrina. Vine a ver cómo te adaptas. ¿Qué quieres, Celia? ¿No puedo visitar a mi madre? Se rió sin alegría. Vaya, qué antro. Ventanas rotas, ese techo. ¿De verdad vives aquí? No me dejaste opción. Haz que funcione, susurró, acercándose. Y he hablado con la familia, solo la verdad, que estás amargada, que no aceptas la decisión de papá, que dices barbaridades de mí. Sabes que no es cierto. La percepción es realidad, mamá, se encogió de hombros. Ah, y si piensas impugnar, ni lo intentes. Papá trabajó con el mejor. Todo está blindado. Solo perderás el poco dinero que te queda. Se fue dejando un olor a perfume caro y a puerta cerrada. Esa noche, mientras sellaba una ventana con cartón y cinta, repasé 26 años de vida, neumonías vigiladas en un hospital, funciones escolares, noches sin dormir esperando que volviera adolescente. El año que Daniel se quedó sin trabajo y yo regresé a la oficina para sostener la casa. ¿De verdad nada de eso contó? 2 semanas después, el vecino más cercano, don Héctor, vino a verme. Traía la gorra entre las manos. Lamento lo de Daniel, Nora. Y lo que te están haciendo. Gracias, don Héctor. Vivo aquí desde hace 40 años, dijo mirando el bosque. Sé lo que vale esta tierra. Tu esposo era listo. Muy listo. Hizo un movimiento. No entendí entonces, pero sus palabras se me quedaron pegadas. Al final del segundo mes había bajado 15 libras. Tenía las manos duras, el cabello sin brillo y nuevas líneas en la frente. Pero algo se templó en mis ojos. No estaba vencida. Una mañana, barriendo el porche, encontré una llave semienterrada bajo una tabla floja. No era cualquier llave, pesada, con grabados diminutos que parecían antiguos. La giré a la luz. ¿Qué puerta abría, si en esta cabaña conocía cada rincón? Esa noche, con las velas parpadeando y el bosque respirando afuera, la examiné mejor. Símbolos finos, metal distinto, casi como bronce viejo, y por primera vez en meses sentí algo que no era dolor, curiosidad. Debajo de esa curiosidad, algo más peligroso, esperanza.
No imaginaba que esa pequeña llave iba a cambiarlo todo. Ni que sería el comienzo de la sorpresa que Celia jamás vio venir. La llave no me dejó dormir. La llevé en el bolsillo todo el día mientras hacía mi nueva rutina de supervivencia: juntar leña, acarrear agua, tapar goteras con remiendos. Al caer la tarde, decidí que no iba a pasar una noche más sin saber qué habría. Por primera vez desde que llegué, inspeccioné la cabaña de verdad. Empecé arriba, levantando tablillas, tanteando zócalos, presionando nudos de la madera por si escondían un compartimento. Nada. Revisé marcos de puertas, cajones falsos, el desván. Nada. Me quedaba el sitio que había evitado desde el primer día, el sótano. Bajé por unas escaleras de tablones que crujían como si se quejaran de cada paso. El aire olía a tierra húmeda y hierro viejo. La luz de la linterna dibujó un rectángulo de polvo sobre paredes de piedra sin pulir. A la derecha había herramientas oxidadas, a la izquierda, cajas veladas por telarañas. Y al fondo, casi tapada por una estantería vencida, vi una puertecita de metal encastrada en la pared. Me acercó un latido que sonó en todo el sótano. La cerradura era pequeña, ornamentada, y tenía los mismos símbolos minúsculos que la llave. Tragué saliva, encajé la llave y giré. Sonó un clic suave, como de mecanismo bien hecho. La puertecita cedió. Dentro había un sobregrueso color manila y una caja de lata más pequeña. Subí con ambos, cerré, corrí el pestillo y puse las cosas sobre la mesa, junto a 2 velas. Abrí primero el sobre. Eran documentos legales que, al principio, no entendí: escrituras, planos topográficos, certificaciones. Tomé una lupa antigua del cajón y seguí la lectura. Poco a poco, se dibujó el mapa de algo que no cabía en mi imaginación: derechos minerales. No sobre un jardincito, sino sobre 230 acres de bosque ondulado que rodeaban la cabaña y se perdían en las lomas. Había papeles fechados en los años 1920, donde el abuelo de Daniel registraba esos derechos. Y, al final del fajo, un informe geológico reciente, de apenas 2 años antes de que mi esposo muriera. Marcaba depósitos extensos de cuarzo de alta pureza y la posibilidad de vetas de piedras semipreciosas. La última página me dejó sin aire: una oferta de compra por los derechos de extracción. $4,5 millones. Estaba fechada 6 meses antes de la muerte de Daniel y llevaba, en el margen, una nota de su puño y letra: esperaré el momento correcto. Con las manos temblando, abrí la cajita de lata. Adentro, un sobre cerrado a la antigua, con mi nombre: Nora. Mi querida Nora, empezaba. Si estás leyendo esto, encontraste lo que te dejé. Ojalá Celia no haya sido demasiado cruel. La conozco, puede que sí. Sé que te preguntarás por qué hice esto así. ¿Por qué la casa y el efectivo para Celia, y para ti una cabaña que parece un castigo? La respuesta es sencilla: te conozco. Conozco tu tiempo, tu paciencia, tu manera de convertir carencias en fuerza. A Celia se lo dimos todo demasiado fácil, ya no reconozco lo que la ambición hizo con ella. Si te hubiese dejado el dinero de frente, Celia habría buscado la forma de arrebatártelo, por las buenas o por las malas. En cambio, la cabaña guarda lo único que no puede tocar nadie: la base de tu libertad. Los derechos minerales de esta tierra valen más que cualquier cuenta. Son tu independencia, tu oportunidad de vivir como quieras, sin inclinar la cabeza. Hay más documentos en una caja de seguridad a tu nombre. El número está detrás de esta carta. Te amé todos estos años, Nora. Perdona la prueba, supe que tú sí podías superarla. Ahora vive. Por los dos. Al final, un número escrito con su caligrafía: 312. Me quedé largo rato en silencio, con la carta sobre el regazo. Daniel no había sido cruel, había sido quirúrgico. Conocía a nuestra hija mejor de lo que yo me había permitido admitir. Y me conocía a mí de una forma que me sostuvo esa noche como si me abrazara. A la mañana siguiente conduje hasta el Banco del Pueblo. La caja de seguridad 312 guardaba un archivo todavía más detallado: informes actualizados, cartas de interés de 3 compañías mineras distintas y una oferta más reciente, de $8,5 millones, fechada una semana antes de que Daniel muriera. Salí con una certeza: no iba a precipitarme. Si mi esposo había sido meticuloso, yo lo sería el doble. Busqué un abogado fuera del radar de Celia.
Encontré al licenciado Pardo, especialista en tierras y minería, en la ciudad vecina. Un hombre mayor de voz serena y ojos atentos. Cuando vio los documentos, su expresión pasó de profesional a francamente fascinado. Señora Ríos, dijo, acomodándose las gafas, esto es sólido. Los derechos están a su nombre, separados de cualquier otra herencia. Celia no puede reclamarlos. ¿Y las ofertas? Son serias. Pero, antes de decidir, pida una valoración independiente. El mercado de gemas ha subido más de lo que la gente cree. Siguiendo su consejo, contraté a una geóloga reputada, la doctora Camila Rivas. Mujer de poco adorno, botas firmes y un entusiasmo casi infantil al hablar de rocas. Durante 3 días cruzó la propiedad con aparatos, tomó muestras, trazó líneas en mapas. Yo, mientras tanto, mantenía el perfil de mujer derrotada en una cabaña ruina. Nadie sospechaba nada. Y, aún así, el pueblo me mantenía informada de Celia sin que yo lo pidiera, la señora González en el súper, el chico del correo, la peluquera. Todos repetían la misma canción con distintas estrofas, gastos desbocados, autos nuevos, joyas, viajes planificados como si el dinero nunca se acabara. El cuarto día, Rivas volvió con un informe grueso y una sonrisa que no le cabía en la cara. Nora, hay mucho cuarzo y de calidad. Pero lo realmente interesante está aquí y aquí, señaló 2 áreas, vetas de amatista de calidad gema. Y, para mi sorpresa, indicios muy claros de turmalina verde. Encontré muestras con saturación y claridad excelentes. Si se confirma la continuidad, el potencial es enorme. ¿De qué cifras hablamos? Conservadoramente, dijo sin grandilocuencias. Entre 11 y 16 millones de dólares en derechos, quizá más si las vetas de turmalina se extienden como sugieren los sondeos. Me quedé inmóvil un segundo y luego respiré hondo por primera vez en meses. Daniel había visto el tablero completo. Me había dejado la pieza que nadie más podía mover. No corría a vender. Pardo y yo diseñamos la estrategia, licitación cerrada, cláusulas ambientales estrictas, regalías a largo plazo, y una condición innegociable, mejoras mínimas y discretas en la cabaña, luz, agua, sin cambiar su aspecto exterior. Celia debía seguir creyendo que yo vivía en el mismo abandono que me deseó. Mientras tanto, confirmé por mis propios ojos lo que todos murmuraban. Un mediodía, en el banco, escuché a Celia elevar la voz en la ventanilla contigua. Necesito otro préstamo contra mi herencia. Y transfiera 50,000 a mi cuenta de inversiones. Hoy. El empleado, joven, intentó disimular el apuro. Cuando Celia se fue dejando una estela de perfume caro, el silencio del banco pareció señalarme una verdad: su dinero tenía fecha corta. Esa noche, repasando por enésima vez una nota al margen en un viejo informe de Daniel, me detuve en una frase suya: Celia nunca tuvo paciencia para lo que importa, Nora entiende el valor de esperar. Asentí sola en la mesa. Era hora de esperar bien y moverse mejor. Durante la semana siguiente cerramos la evaluación, afinamos términos y abrimos la puja. 3 compañías devolvieron propuestas formales. Con Pardo a mi lado, negocié sin prisa y sin miedo. No me tembló la voz al rechazar condiciones que no protegían la tierra. Cuando al fin firmé, lo hice con la empresa con mejor reputación y el compromiso más alto de restauración ambiental. El acuerdo final superó cualquier expectativa inicial: 13 millones de dólares, más regalías por extracción durante 15 años y un plan de manejo del terreno aprobado por Rivas. No cambié mi vida de un plumazo. Instalé electricidad y agua con discreción, reforcé el techo, arreglé el piso, pero por fuera la cabaña siguió pareciendo un cascarón. Me di el lujo de una cocina digna y una mecedora en el porche. Y una cosa más: paz. Una paz nueva, honda, con nombre propio. La mía. Mientras realizaba estos movimientos, el mundo de Celia empezó a contraerse al ritmo de sus decisiones. Ya no lucía el mismo coche brillante, lo cambió por un sedán correcto. Canceló un viaje rimbombante que había anunciado a medio pueblo. Y, un martes, la vi en la farmacia preguntando si su seguro cubría ansiolíticos y pastillas para dormir. La altivez se le había resquebrajado en los ojos. Esa misma semana sonó el teléfono de la cabaña. Mamá. La voz de Celia era otra, pequeña, casi la de una niña perdida. Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir ahora? Miré el bosque por la ventana.
La brisa me pareció una respuesta. Sí. Sabes llegar. Cuando aparcó, ya no venía en el coupé de revista. Bajó de un coche modesto, entró al halo de luz del porche con los ojos hinchados. He cometido errores, dijo, antes de sentarse. Graves. No respondí. Puse el té. Esperé. Estoy en problemas de dinero, admitió al fin. Debo 380,000. Si no pago, pierdo la casa, la oficina, todo. La miré largo rato. La mujer que tenía delante era mi hija, sí, pero también era la misma que me llamó carga, la que me echó con una semana de plazo y me empujó a una cabaña sin agua. Y, sin embargo, había algo nuevo en su tono, quebradura. ¿Qué esperas de mí? Pregunté sin dureza. Ayuda. No la merezco, lo sé. Pero eres lo único que me queda. Respiré despacio. Había imaginado este encuentro 1000 veces, y en todas yo era de hierro. En la vida real, el hierro se me mezcló con algo más difícil, la verdad de una madre. Hace meses me dijiste que me fuera con los animales, le recordé. Me llamaste vieja pobre. Inventaste historias para que me dieran la espalda. ¿Qué cambió hoy? Yo, susurró. Y tarde. Se quedó con los ojos clavados en el suelo. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cuando levantó la cabeza, ya no quedaba arrogancia. Te haré una única oferta, dije al fin. Un préstamo, no un regalo. $450,000 al 4% anual, a pagar en 10 años. ¿Y condiciones? Tragó, asintiendo rápido. Ace, acepto. Vendrás cada sábado a ayudarme con la propiedad. Trabajarás sin quejarte. Y me hablarás con respeto. Además, escribirás una carta de disculpa completa y la leerás en voz alta ante la familia en Navidad. Se quedó pálida. Es humillante. Lo humillante fue echar a tu madre y mentir sobre ella, respondí. Esto es reparación. A la mañana siguiente transferí el dinero. Vi su alivio con una mezcla rara de serenidad y firmeza. Yo marcaba ahora el ritmo. El primer sábado llegó con vaqueros y una camiseta vieja. Movía cajas con torpeza, pero no se quejó. A mitad de la jornada, me miró como si fuera la primera vez que me veía. Mamá. ¿Cómo hiciste para tener ese dinero? ¿Cómo? Me sonreí por dentro. Aún no era el momento de contarlo. Primero, trabajo. Luego, comprensión. Los meses siguientes asentaron una rutina que, sin avisar, empezó a reparar cosas más profundas que una cabaña. Celia trabajaba, escuchaba y, sobre todo, aprendía a pedir perdón con acciones. La Navidad llegó. Y con ella, la sala de Luisa llena. Celia se puso de pie, sacó su carta y leyó. No fue teatro, fue verdad. Hubo lágrimas y disculpas que volvieron como boomerang a quienes habían preferido creer la versión fácil. Esa noche, al cerrar la puerta de la cabaña, supe que faltaba un paso más. Uno grande. Uno mío. La primavera siguiente compré, a mi nombre, una casa sobria en la colina, con vista al valle donde crecí. No era ostentosa, era digna, luminosa, mía. Dejé una nota en la cabaña indicando la nueva dirección para el sábado. Cuando Celia llegó y me encontró en una cocina amplia preparando té, se quedó sin palabras. ¿Qué es todo esto? Mi hogar, dije. El de verdad. La senté y, con calma, le conté lo que Daniel me había dejado en secreto, los derechos, la llave, la carta, la valoración, el acuerdo con regalías. Vi cómo su cara pasaba de incredulidad a comprensión, y de ahí a algo que reconocí, respeto. Papá lo sabía, susurró. Sabía que yo derrocharía. Sabía que tú esperarías. Nos conocía mejor de lo que queríamos aceptar, respondí. Celia bajó la mirada. No merezco que me hayas ayudado. Tal vez no, admití. Pero yo necesitaba demostrarme que podía elegir el tipo de madre y de mujer que quiero ser. Ese verano, Celia terminó de pagar antes de tiempo. Reconstruyó su práctica con otra brújula. Ahora defiende a familias ahogadas por malas decisiones financieras. Dice que es su manera de devolver. Una tarde, plantando rosales en el sendero, me preguntó.
¿Crees que hubiera sido distinto si papá lo repartía todo por igual? Miré el valle encendido por la luz de la tarde. Creo que tu padre entendió nuestras pruebas. La mía era sobrevivir sin pedir permiso. La tuya, aprender que el dinero sin sabiduría se pudre. Las dos aprobamos, a nuestra manera. Esa noche, en la terraza, el silencio me supo a victoria limpia. No la de quien gana más, sino la de quien recupera su nombre. Y todo empezó con una llave pequeña escondida bajo un tablón. Los meses siguientes a nuestro acuerdo fueron un espejo invertido de nuestras vidas pasadas. Yo, que antes dependía de las decisiones de otros, ahora llevaba las riendas. Wasilia, que siempre había mandado y decidido, empezaba a conocer lo que significaba obedecer y sostener con sus propias manos. El primer sábado, llegó con el rostro serio, el pelo recogido sin tanto esmero, y jeans gastados que nunca antes había usado. Traía un aire de incomodidad, como si la ropa sencilla le pesara más que las joyas que solía llevar. ¿Por dónde empiezo?, preguntó, con voz contenida. El cobertizo del fondo. Está hecho un desastre, le respondí, señalando con el rastrillo. Durante horas, la vi cargar cajas polvorientas, mover maderas apolilladas, limpiar telarañas. Sus manos suaves se llenaron de rasguños, pero no se quejó. Esa falta de queja me sorprendió más que el trabajo en sí. Al final del día, con el sudor pegado a la frente, me miró y dijo: «Nunca imaginé lo que cuesta mantener un lugar». Yo solo asentí. No era momento de discursos. El aprendizaje vendría con la repetición. Los sábados se convirtieron en ritual. Ella llegaba puntual, trabajaba conmigo y luego tomábamos té en el porche. Poco a poco, las charlas superficiales se transformaron en conversaciones reales. «Mamá», me dijo una tarde de otoño mientras recogíamos hojas. «¿Alguna vez podrás perdonarme?». La miré. El perdón no es un papel que firmo ni un premio que entrego. Es algo que ocurre cuando veo cambios verdaderos. «¿Y, los has visto?». Su voz titubeó. «Sí», respondí. «Pero más importante es que tú misma los veas». Ella bajó la mirada y asintió. Llegó diciembre. La reunión de Navidad en casa de mi hermana Luisa era la prueba final de las condiciones que yo había puesto. La familia se reunió entre murmullos, muchos aún me miraban con recelo, creyendo las historias de Celia. Entonces ella se levantó, con la carta en mano. Sus palabras cayeron pesadas y sinceras. Admitió cada mentira, cada acto cruel, cada vez que me dio la espalda. Pidió perdón, no solo a mí, sino a todos los que habían creído su versión. El silencio fue absoluto. Luego, vi lágrimas en más de un rostro. Y en el mío, por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio. La verdad tenía voz. Después de la cena, Luisa me abrazó. «Nora, no sé cómo pudimos dudar de ti». «La gente cree lo que quiere creer», respondí. «Lo importante es que ahora saben lo que pasó». Con la primavera llegó mi movimiento definitivo. Compré una casa en las colinas, sobria pero luminosa, con vista al valle donde crecí. No era ostentosa, era mi hogar verdadero. Dejé la vieja cabaña como fachada, y una nota para guiar a Celia en su próximo sábado. Cuando llegó y me vio esperándola en una cocina amplia, con té caliente en la mesa, se quedó petrificada. «¿Qué es todo esto?». «Mi casa», respondí con calma. ¿Cómo lo lograste?». Me senté frente a ella y le conté todo: la llave, el sótano, los documentos, los derechos minerales, la carta de su padre. Vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a respeto, y luego a lágrimas. «Papá, lo sabía», susurró. «Sabía que yo iba a malgastar, que me iba a hundir. Y que tú ibas a esperar». «Nos conocía mejor que nosotros mismos», le respondí. Ese verano, Celia terminó de pagarme el préstamo 3 años antes de lo pactado. Había reconstruido su práctica legal, pero con otra brújula. Ahora ayudaba a familias endeudadas, a personas que pasaban por lo que ella misma vivió. Decía que era su manera de devolver lo aprendido. Un sábado, mientras plantábamos rosales en mi nuevo jardín, me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez pensaste que habría pasado si papá hubiese dividido todo por igual?». Me quedé mirando el horizonte, donde el sol doraba el valle. «Creo que tu padre sabía que nuestras pruebas eran distintas».
La mía era aprender que podía sobrevivir sin depender de nadie. La tuya, descubrir que el dinero sin sabiduría se convierte en cenizas. Ella se quedó en silencio, con los ojos brillando. Ya no era la mujer arrogante que me había echado, sino alguien que había aprendido humildad a golpes de realidad. Esa noche, sentada en la terraza de mi casa, comprendí que la mayor victoria no era haber heredado millones ni haber ganado respeto, sino haber recuperado algo que creía perdido, mi valor propio y el vínculo con mi hija. Y todo comenzó con una llave oxidada en el suelo de una cabaña olvidada.